Ahí está. Entonces, bueno, eso es lo que estaba pasando con Jesús. eh, y es lo que hizo. Nos justificó, nos declaró justos y a la vez nos está haciendo justos. Entonces, eso es lo que está haciendo Jesús a través de la cruz. Vamos a seguir viendo qué es lo que dice la Biblia con las escrituras que vamos a estar estudiando. En Lucas capítulo 23, versículo 44 dice, desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Este fue el momento en que Jesús murió. No recuerdo bien en qué evangelio lo dice de la siguiente manera, que entonces él se entregó a la muerte, e inclinando su cabeza murió. Este, Se van a dar cuenta que cuando Jesús muere, nos, nos, las sutilezas son importantes. No lo menciona como si la muerte le arrancara la vida, como si no fuera algo que Jesús hiciera voluntariamente o se entregara voluntariamente, sino más bien lo dice como que la muerte pasó a través de Jesús, la muerte tuvo su triunfo en Jesús en ese momento, porque Jesús lo permitió, porque Él se entregó, porque Él primero inclinó su cabeza y dio su vida. No fue de que dio su vida y su cabeza cayó. Aquí igual su espíritu lo encomendó a Dios, Él lo entregó, no fue arrebatado. Y esas sutilezas son importantes porque hablan precisamente de que Jesús, de que la muerte no tuvo dominio sobre Jesús, inclusive en este momento, sino más bien Jesús se entregó, Él lo permitió. Entonces, pues bueno, esto es lo que estaba pasando. Jesús dio su vida. Vamos a ver la siguiente, en Lucas 24, versículo 24, y dice, aquí ya había resucitado Jesús y había dos judíos en el camino hacia Emmaús. Se encuentran a Jesús, no lo reconocieron y pues le empiezan a decir, oye, pues es que les pregunta a Jesús, ¿por qué están cabizbajos? Y ellos dicen, pues no te has enterado de todo lo que pasó. Y les comenta lo que había pasado y esto es lo que vamos a leer. Dice, algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo Jesús, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Eh, Quiero detenerme en otra palabra que también me gustaría que ustedes profundizaran. Cuando Jesús los recaña, porque les dice, no sabían que eso es lo que tenía que pasar y lo dicen las escrituras que tanto estudian, no se habían dado cuenta y cuando no la entendían estaban cabizbajos porque pensaban que esto no era parte del plan de Dios y que Dios no estaba teniendo el control de lo que estaba sucediendo, cuando en realidad era parte de lo que Dios estaba permitiendo y cuando lo entendieron se les abrieron los ojos. Pero bueno, Jesús los regaña y dice, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer en todo lo que han dicho los profetas, porque probablemente ya lo habían leído, ya lo habían escuchado, pero no lo habían terminado de entender ni de creer. Y Jesús les dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y aquí nos detenemos. Antes de entrar en su gloria. ¿Qué significa esto? Entrar en su gloria. Se van a dar cuenta que cuando Jesús habla acerca de su muerte y cuando también las cartas hablan acerca de la muerte de Jesús, una de las expresiones que utiliza es la de fue glorificado. Fue glorificado y en este caso lo que dice el Evangelio es entrar en su gloria. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa gloria? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué puede significar gloria?
¿O por qué dice esto de que entró en su gloria cuando se refiere a la crucifixión de Jesús? Eh, que venció, o sea, murió, pero venció, ¿no? O sea, gloria, venció la muerte. Venció la muerte. Que sí, eso puede implicar una parte de lo que es gloria. Pero, entonces, ¿qué significa gloria? Eh, yo entiendo como gloria que regresó al lugar glorioso de donde él vino. Ajá. Él estaba en la gloria antes de venir al mundo y entonces él regresa a su gloria, pero antes de regresar a su gloria estuvo muerto 3 días. Esto que dices es cierto, pero ¿qué significa estar en su gloria? Antes de ser encarnado, está en la gloria de Dios. ¿Pero eso qué significa? Y que tuvo la victoria. Que tuvo la victoria, que es similar a lo que dice Betty. Ujú. A ver, es que esto sí es importante. Este, la otra vez platicábamos que cuál era el propósito de la humanidad. El propósito de la humanidad es glorificar a Dios. Sí, él Entonces, se glorificó, ¿no? Al hacer ese sacrificio. él se glorificó, pero entonces, ¿qué significa eso? Que se haya glorificado, Que se entregó. que se entregó. No, no abarca No, todavía este sentido de glorificar. Voy a insistir, cuando hablamos de que el propósito de las personas eh, es glorificar a Dios, ¿qué significa? Podemos por ahí empezar a entender un poco mejor a qué se refiere con que Jesús entró en su gloria. Em, Esta palabra de gloria es de las palabras que utilizamos mucho, sobre todo en un contexto religioso, pero que no terminamos de entender qué significa. Sí, gloria sí tiene que ver con esta parte de honra, de dar honra, de dar de exaltar, de alabar. No son lo mismo, pero sí tienen que ver con estas ideas. Pero el dar gloria tiene que ver más con mostrar quién es Dios, con mostrar, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, eso lo dice Génesis. Cuando nosotros damos gloria a Dios, implica entonces que nosotros estamos demostrando ese propósito de reflejar que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso es dar gloria. Estamos exaltando a Dios a través de quienes somos, a través porque Dios nos creó y la creación refleja los atributos del creador. Cuando nosotros cumplimos con los atributos del creador, estamos reflejando su gloria. A eso se refiere la Biblia cuando habla del propósito de la humanidad. Ahora, entendiendo un poco entonces qué es la gloria, cuando la Biblia dice que Jesús, que cuando dice en Lucas 24, ¿acaso no tenía que sufrir Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Tiene que ver con el proceso de la crucifixión, iba a pasar algo importante. Jesús se iba a mostrar en su divinidad, en quién es realmente. ¿Se acuerdan que hablamos que la crucifixión representaba también la coronación de Jesús? Representaba que él iba a ser entronado, él iba a ser realmente el verdadero rey. Y en ese momento fue un momento donde se hizo, de alguna manera, pasó algo y se hizo oficial y formal ese proceso del cual ya hablaban las escrituras. Este, sí, perdón, Alex, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres comentar algo, Alex? Ah, ok. Entonces, yo creo que prendiste el micrófono sin querer. Entonces, cuando dice esto de que entrar en su gloria, significa entonces que Jesús en ese momento, él iba a
a ser quien es, que es Dios, que es el Rey de Reyes. Entonces, esta palabra de gloria, sí es bueno que ustedes la puedan estudiar un poco más profundamente de cómo la usan las escrituras y a qué se está refiriendo específicamente cuando habla acerca de la crucifixión de Jesús, porque sí pasa algo importante en ese momento de la crucifixión de Jesús y en su resurrección, y está Jesús demostrando realmente quién es Él, está entrando en su gloria. Pero bueno, Jesús habla entonces con estos dos personas en el camino de Maús, y les empieza a explicar acerca del propio Jesús a partir de Moisés. ¿Saben quién escribió Génesis? Moisés. Se le atribuye a Moisés comúnmente. Y hay Ujú. discusión de que a lo mejor no fue él, o de que Moisés tomó prestada la tradición oral o ciertos escritos ahí en Egipto para escribir el Génesis, pero bueno, al final se le atribuye a Moisés. Entonces, desde el Génesis básicamente hasta los profetas, que vendría a abarcar todo el Antiguo Testamento, empieza a explicar esto que iba a pasar con Jesús y quién era verdaderamente Jesús, quién era el Mesías. Pero voy a insistir, les estaba explicando en todo el Antiguo Testamento. A veces nosotros nada más nos quedamos con ciertas profecías de Isaías para referirnos acerca de Jesús, pero todo el Antiguo Testamento, podemos decir, por ejemplo, en cada libro 5 ejemplos de cosas que se refieren a Jesús, por lo menos. Yo creo que necesitaría un poco más de atención de nuestra parte, de lo que dicen las Escrituras. Y hacia allá los estaba llevando Jesús, a estas dos personas en el camino de Maús. Vean que las escrituras están hablando de mí y están hablando de lo que iba a pasar a través de mi crucifixión y de mi resurrección, de que iba a resucitar, y eso ya estaba en las escrituras. Bueno, les explica esto. Y vamos a ir a la última diapositiva. Nada más la pregunta, Alda. Sí, Entonces, entrar en su gloria es como llegar a su propia divinidad, a la propia divinidad que él tenía antes también, de eso. sí, es que quedarnos solamente en decir que entrar en su gloria es que Él muestre su divinidad, no que entre a su divinidad, porque, pues bueno, Ya la tenía. aquí ya entramos en ciertos conflictos, ¿no? En algún momento Jesús dejó de ser Dios. La Biblia no lo dice tal cual. Lo que dice, lo más cercano a lo que puede decir está en Filipenses, que es cuando dice que él renunció a su naturaleza. Su Mm, naturaleza divina, sí. tenemos que entender esto bajo la interpretación de las palabras que está usando. No significa que entonces él haya dejado de ser Dios. Lo que se le atribuye más es de que los atributos que él tenía como Dios no los usó para ser completamente hombre también, para cansarse, para tener hambre, para sufrir, para atributos que a lo mejor no son propiamente divinos. Él tenía que pasar por eso para poder ser sacerdote, lo vamos a ver después, pero eso Ujú. entonces implicaba que no iba a usar sus atributos divinos, pero no necesariamente que ya no los tenga. Entonces, esas sutilezas también a veces son difíciles de compaginar, de saber cómo poderlas entender mejor. Son como, es como la Trinidad, es como entender que Complicado Jesús entender, es sí. Dios, pero tampoco, pero también esa parte de él. Entonces, sí, a veces no es tan sencillo de entender y está bien, porque eso nos habla entonces que podemos entender que es más amplio de lo que nosotros podemos comprender, pero lo que sí podemos hacer es intentar entenderlo mejor, no completamente, sino mejor. Entonces, entrar en su gloria, sí, es mostrar su divinidad, pero no solamente eso, implica más todavía, pero sí, también entra eso. Eh,
Ok, vamos a la última escritura que vamos a ver el día de hoy, que está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17. Y dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Aquí Pablo estaba hablando acerca de la resurrección de los muertos, que muchos pensaban que no podía haber resurrección de los muertos. Y él empieza a decir, pues, ¿cómo no va a haber? Sí, nuestra fe está basada en que Jesús resucitó. Pero ¿por qué nuestra fe está basada en que Jesús resucitó? ¿Qué es lo que hubiera pasado si no hubiera resucitado Jesús? Nosotros no tendríamos una certeza que es la que Jesús venció a la muerte y por lo tanto es Dios, es divino. Si Jesús no hubiera resucitado, hubiera sido una gran persona, tal vez la mejor persona que hubiera existido, pero al final solamente persona, un ser humano que murió defendiendo a los pobres, a los enfermos, buscando tal vez un mundo mejor, buscando la paz, pero hasta ahí, sin perdón de pecados, porque el perdón de pecados le corresponde plenamente a Dios, sin sustitución de pecados, sin esta parte vicaria que hablábamos, ¿no? De que a través de su muerte, de la muerte de un justo, se podía sufrir las consecuencias del pecado de la humanidad, porque pues hubiera sido una buena persona, pero hasta ahí, porque no es Dios. O sea, una persona no podría cargar con el pecado de la humanidad. Tendría que ser alguien que fuera realmente valioso, que su sangre fuera realmente valiosa, que fuera la sangre de un Dios, que fuera un Dios quien estuviera pagando por los pecados de toda la humanidad. Por eso el que Jesús haya resucitado tiene esta implicación muy fuerte de que realmente Él es Dios y tiene ese poder tanto de resucitar como también de que a través de su crucifixión el pecado de la humanidad haya sido pagado. Porque si no lo puede hacer un Dios, no lo puede hacer alguien más. De ahí lo importante también de la resurrección, de que Él haya resucitado y haya demostrado su divinidad. Porque si no, estaríamos engañados, siguiendo a una persona buena, pero hasta ahí, una persona, y no a Dios. Ujú. Entonces se dan cuenta lo importante también de la resurrección. No solamente fue la crucifixión, sino la resurrección, porque también a través de la resurrección se muestra la divinidad de Jesús y se muestra el poder de Jesús y de que a través de ese poder se cumple esta expiación, la redención, la justificación, la santificación y demás cosas que vamos a ver en alguna clase después. Pero pero esto es a través de la resurrección. Es la prueba de que Dios realmente lo hizo, de que a través de que lo hizo Jesús. Entonces, de ahí la importancia de la resurrección. Hay muchos detalles en todo lo que, en todo el lapso de la crucifixión de Jesús a su resurrección, que, pues bueno, no vamos a detenernos ahí, pero que sí, yo sí les recomiendo que ustedes vayan a leer estas partes de los evangelios y lo que dice Pablo acerca de la crucifixión y la resurrección de Jesús a través de sus cartas, para que ustedes puedan entender mejor todas las implicaciones que tiene. Porque al hacerlo así, nos vamos a maravillar de todo lo que Dios hizo con nosotros y de todo el valor y la implicación que fue la crucifixión de Jesús. Y al maravillarnos y al entenderlo mejor, pues, nos vamos a estar llenando de fe. Y eso nos va a llevar a hacer lo que tengamos que hacer, lo que veíamos, ¿no? A realmente actuar con justicia, a ser justos. Entonces, pero todo esto debemos irlo digiriendo porque a veces no es tan sencillo, a pesar de que ya lo conocemos de forma general, sí hay muchos detalles que tenemos que detenernos a profundizar, como lo que ahorita hablábamos acerca de la gloria de que Jesús entró en su gloria, de esta parte de la justificación, de la sustitución vicaria,
y demás cosas que sí son importantes y que sí vamos a tratar en un tema más adelante cuando hablemos de las bendiciones de Cristo. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran comentar, algo que les haya surgido en todo lo que ahorita estuvimos platicando? Pues no estuvo muy bien la clase. Ahorita nada más lo último que dijiste, que si no hubiera resucitado, pues nosotros hubiéramos pensado nada más que había sido un profeta como, pues, como muchos que hubo, ¿no? Hasta ahí. Ujú, Y exactamente. no tendríamos entonces esa creencia en un Dios, ajá, hijo de Dios, ajá, no tendríamos como profeta nada más. ¿Sí? Y que es así como lo consideran los judíos, varios judíos, Sí, que fue un profeta, ujú, pero hasta ahí. Entonces sí, hasta ahí. él no es el Mesías todavía para varios judíos, y por lo tanto no es el Hijo de Dios. Entonces, no se cumplen las escrituras en él para varios. Pero cuando lo estudiamos más profundamente nos damos cuenta que, pues sí, o sea, no hay otra, ¿no? Es Jesús, en Jesús se está cumpliendo todo, pero sí tenemos que poner atención a los detalles, a los detalles, y voy a insistir, el hacer esto nos va fortaleciendo la fe. La fe nos la da Dios y es un regalo, pero sí nosotros podemos irla fortaleciendo a través de lo que estamos estudiando, de lo que vamos entendiendo, de lo que vamos escuchando. Entonces, sí es importante esta parte, porque la fe es el inicio de varias cosas, dentro de ellas el verdadero amor. Entonces, sí es importante ir entendiendo mejor esto. Ah, mira, Ujú. aquí Alex nos da un poco más acerca de la gloria. Dice, respecto de qué es la gloria de Dios, con base al Salmos 19:1, dice, de toda la tierra y de hecho toda la creación refleja la gloria de Dios. ¿Se acuerdan un poco de lo que platicábamos? Dice, Sí. pero ¿qué es la gloria? Pablo en Romanos 1:19 al 21 dice, la gloria de Dios son sus atributos, su santidad, su soberanía, su gracia, su justicia, su misericordia, su amor, etcétera. Gloria es el conjunto de todos sus atributos que le dan el carácter de Dios, el único Dios. Mm, mm. Es Está muy. reflejar quién es Dios y lo que es Dios. Y nosotros, a través de nuestra vida, ese es nuestro propósito. Y Jesús, a través de la crucifixión, él entró en su gloria, que no había demostrado hasta ese momento lo que realmente él es, y lo Ujú. demostró hasta ese momento. Voy a insistir, aquí entra en juego muy, muy importante la resurrección, porque es la muestra de su divinidad, de que él vence a la muerte y no, y lo vence a través de él mismo, porque él es Dios. Entonces, bueno, son muchas implicaciones y que voy a insistir que vamos a ir detallando conforme los siguientes temas, porque tienen mucho que ver. Pero hasta aquí, pues bueno, vamos a dejarlo, porque ya son 9:34 y espero que lo que hayamos visto hoy les ayude a poder reflexionar más profundamente en estos detalles de la crucifixión y de la muerte de Jesús. Vemos cómo se fueron cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento y todo lo que implica la crucifixión y la resurrección de Jesús. Entonces, espero que hayamos podido contestar mejor la pregunta y pues bueno, hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. No sé si tengan algo más que comentar, si no, con esto ya nos estaríamos desconectando. Nada más Gracias. una pregunta rápida. Ujú. Bueno, a través del grupo eh, supe de este taller, ¿no? Pero lo que yo no pregunté es que si este taller también lo pueden tomar las hermanas de mi charla, por ejemplo. Ok. Mira, el taller es libre. Yo lo compartí con todos los que tengo de contacto y les pedí que lo compartieran con que quisieran. La idea es que no sea exclusivo nada más para un grupo, o sea, tanto para una región como para una charla o algo. Si se dan cuenta, se han estado conectados de diferentes lugares, algunos a lo mejor no los ubican, porque Ujú, son conocidos míos, tanto de la Ujú. iglesia como no de la iglesia, de otras regiones.
pero que les interesa conocer más de estos temas. Entonces, a quien ustedes quieran invitar, y de hecho, si ustedes quieren compartir las clases que se han estado haciendo, las he estado grabando y las he estado subiendo a YouTube. Si no tienen el vínculo, escríbanme y yo se los paso para que lo puedan compartir. Y la idea es eso, que nos podamos estar enriqueciendo de esta parte de lo que hemos estado aprendiendo. Eh, Cuando hablemos acerca del cuerpo de Jesús, vamos a hablar un poco más de realmente qué es la iglesia y podemos tocar un poco este tema. Pero sí, ustedes pueden invitar a quien quieran. Quien quiera, Sí, pregunto obviamente, porque, ajá, sí, pregunto porque, por ejemplo, como ahorita decías, ¿no? Que todas estas clases nos ayudan para incrementar nuestra fe. Pero más que eso, yo creo que también a formar convicción en uno y sobre todo en las personas que todavía no tienen esa convicción de realmente por qué están en la iglesia, para qué y todo, ¿no? claro. Ajá. Sí, pues bueno, esa es mi idea, fortalecer nuestras bases de fe. Entonces, pues quien quiera unirse adelante, es bienvenido, independientemente de dónde sea. Esa es mi intención. Lo que sí les comentaba desde un principio es de que procuren que no sea esto algo que interfiera con sus actividades de la iglesia, Dale. porque de por sí a veces se puede malinterpretar. Entonces, sí les comento de antemano, si es algo que ahí puede causar conflicto, pues mejor denle prioridad a las actividades de la iglesia. Pero si no, adelante, pueden conectarse y pueden ver las grabaciones en YouTube. Entonces, pues ahí está. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Ah, ok. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, chicos, Muchas bueno, gracias, Miguel. muchas gracias y pues nos conectamos el próximo lunes. Esto es cada lunes. Primero Dios. Y pues bueno, hasta que abarquemos los 12 temas, ahí vamos a estarnos conectando. Muchas gracias a los que se conectaron. Gracias. Muchas gracias a ti. Ahí estamos. Bonita Gracias. noche para Sí, todos. buenas noches. Buenas noches, hermanos. hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye. Luego. Diles adiós. Bye. Bye. Bye.